A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo en Brasil, en el siglo XVIII, unos profetas extraños que recorrían los pueblos. Generalmente eran ingleses o franceses, que habían caminado mucho mundo y que llevaban un maletín lleno de objetos extraños y la cabeza llena de ideas. Las ideas, después de haber visto tanto mundo, eran casi siempre rebeldes. Y los objetos extraños de sus maletines servían para aliviar el dolor de muelas. Eran los dentistas ambulantes de la época. Y en ese mismo siglo hubo un muchacho brasilero llamado José Joaquín da Silva Xavier, que se había iniciado como arriero hasta que coincidió con aquellos dentistas ambulantes de los cuales aprendió el oficio. Aquellos dentistas iban de pueblo en pueblo, dejando a la gente con algunas muelas de menos, pero con algunos libros de más. Y esos libros se convirtieron en semilla de muchos sueños que antes parecían imposibles. Por ejemplo, el sueño de la libertad e independencia frente al imperio, que también caló hondo en José Joaquín da Silva Xavier, que desde entonces recorrió el país predicando la insurrección y sacando muelas. Por eso lo llamaban Tiradentes. Y Tiradentes operaba y exponía cómo sería la lucha, la libertad de los esclavos, la propiedad de la tierra, las escuelas para los niños y para los viejos que quisieran aprender a leer. Tiradentes al final fue mártir de sus sueños y le arrebataron su vida un día como hoy, 21 de enero de 1792. Y desde más allá del silencio y de la nada, su imagen sigue siendo una luz para calmar las desesperanzas y los dolores de los humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Comentarios racistas durante la audiencia de Freddy Carrión para la fiscal Diana Salazar. El tribunal sentencia a 40 meses de prisión a Santiago Olmedo, policía que abatió a 2 delincuentes. La solución para el SOTE costará unos $100 millones. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento finaliza 2 contratos firmados en la administración de Jorge Yunda. En el segmento de opinión, la seguridad, 2 caras de la moneda. En política internacional, el poder brutal. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, ¿Cómo funciona el cerebro del codicioso? Hernán Pérez Luz, Jueces sin Disney World. Roberto Aguilar, Amnistía sin reconciliación. El plop de la noticia. Noticias del día. Comentarios racistas durante la audiencia de Freddy Carrión para la fiscal Diana Salazar. Durante la audiencia telemática en la cual Freddy Carrión y alrededor de 75 usuarios se conectaron y en la que se conocía el habeas corpus solicitado por el propio Carrión, ex defensor del pueblo. El exfuncionario fue sentenciado por un posible delito sexual cometido en contra de la pareja del exministro de Salud, Mauro Falconi, en mayo de 2021. El tribunal escuchó a los defensores, a Carrión, a los jueces contra quienes se presentó la acción y a la fiscal, que inicialmente tuvo una actuación en el caso. En el chat de la zona Zoom se escribieron decenas de comentarios ofensivos, algo que uno de los jueces accionados hizo observar al presidente del tribunal. El juez autorizó que los mismos sean eliminados de la sala. Varios fueron en contra de la fiscal Diana Salazar, quien ayer escribió un comentario en Twitter. Confío en el poder de los argumentos y de las actuaciones en derecho, pero cuando la razón falta, la violencia sobra y deja relucir el racismo y su miseria. Aunque nunca lo he dicho, me parece que es necesario ver quiénes defienden a quién. Basta de violencia.
Tribunal sentencia a 40 meses de prisión a Santiago Olmedo, el policía que abatió a 2 delincuentes. El evento sucedió el 11 de junio de 2021 en Riobamba, en la avenida Monseñor Leonidas Proaño. 2 delincuentes intentaron robar a un menor de edad forcejeando y amenazándolo con un cuchillo. Por la zona transitaba Santiago Olmedo, quien vestía de civil, ya que volvía desde Tungurahua, donde realizó un trabajo investigativo por otro caso. El funcionario policial desenfundó su arma y, para evitar la huida de los criminales, los abatió. El 19 de enero de 2022, el tribunal sentenció a Olmedo a 3 años y 4 meses de cárcel por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Además, los jueces dispusieron el pago de una multa de $4.250 y una reparación de $3.000 a los familiares de cada uno de los delincuentes que fueron abatidos. Apenas conocido el fallo de primera instancia, Hugo Espín, abogado de Olmedo, anunció que apelarán la decisión ante la Corte Provincial de Chimborazo. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, escribió que es insólito que un servidor policial que utiliza su arma para salvar la vida de un ciudadano sea condenado, y ratificó el apoyo del Gobierno nacional hasta que Olmedo recupere su libertad. Por su parte, el presidente de la República, Guillermo Lasso, calificó la sentencia como indignante e incomprensible. En su cuenta de Twitter aseguró que daremos todo el apoyo necesario para que recupere su libertad. En un comunicado, la Fiscalía aseguró que actúa con apego a la normativa vigente en Ecuador, donde la base del principio de objetividad, persiguiendo delitos, no personas. Solución para Sote costará unos $100 millones. La solución definitiva para el sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, que se ha visto afectado por la erosión regresiva y lateral en el sector del río Coca y sus afluentes, costaría unos $100 millones, informó el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Aseguró que la erosión regresiva está amenazando a los ductos que están en el sector Sote, el poliducto Chuchufín-Quito e inclusive el oleoducto de crudos pesados OCP. La salida en caso de Petroecuador, dice, es construir una variante definitiva que se ubique en la margen derecha del río Quijos y así alejarse lo más posible del reventador. Explicó que los estudios de prefactibilidad costarán unos $1.8 millones y demorarán unos 5 meses para completar su ejecución. En cambio, la construcción de la solución definitiva costaría al menos $100 millones y demoraría entre 12 y 15 meses a partir del inicio de la obra. La intención de Petroecuador es contar con la ayuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, explicó que durante la obra, las operaciones de bombeo no se paralizarán. Para Cedeño, esta solución es imprescindible para evitar otros episodios como los ya sucedidos en abril de 2020 o la detención del bombeo en diciembre del 2021. Explicó que las afectaciones económicas podrían haber llegado a unos $500 millones en la última paralización, por lo que es importante prevenir nuevos episodios con una inversión de este tipo. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento finaliza 2 contratos firmados durante la administración de Jorge Yunda. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, EMAPS, anunció la terminación anticipada y unilateral de 2 contratos suscritos durante la administración de Jorge Yunda. En un comunicado de prensa, la entidad informó que se trata de los acuerdos suscritos con La Cuadra, compañía inmobiliaria y comercializadora S.A. Inmosolución y GEINCO. Estos convenios estaban dirigidos a la construcción de obras de saneamiento en la parroquia de Tumbaco y de agua potable para Calderón, respectivamente. La decisión de la EMAPS nace luego de que Inmosolución haya sido investigada por la Contraloría por supuestas irregularidades en el plan de repavimentación que impulsó Yunda en 2019 de la mano del Consorcio Repavimentación de Quito, del que Inmosolución es parte junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Según la Contraloría, GEINCO también está involucrada en este caso, pues fue subcontratada por el Consorcio Repavimentación de Quito.
La EMAPS recuerda que el contrato con Inmosolución se firmó bajo la figura del régimen especial en 2019 por un monto superior a los 21 millones de dólares. La EMAPS asegura que la terminación del contrato precautela 9.5 millones de dólares de la empresa, ya que el proyecto llegó al 54.39% del valor total. Respecto al contrato con GEINCO, suscrito en 2019 por un valor de 4.3 millones de dólares para el diseño, suministro, construcción, puesta en funcionamiento, financiamiento del proyecto de agua potable para San Juan de Calderón, la EMAPS dice que la terminación anticipada y unilateral se declaró por incumplimiento de los artículos 78 de la Ley de Contratación Pública y 63 de la codificación de las resoluciones del CERCOP sobre la cesión de contratos. Con estos antecedentes, la EMAPS dice que da por terminado este contrato cuya ejecución alcanzó el 37.59%, precautelando los recursos públicos en un monto estimado de 1.6 millones de dólares. Y adelanta que en los dos casos convocará nuevos procesos de contratación a través del Servicio de Contratación Pública. Cuidados en tiempo de COVID. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Telesalud. El día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad denominada COVID-19. El diagnóstico se realiza con una muy buena historia clínica, en donde el médico investiga los antecedentes de contactos con personas potencialmente contagiantes, la procedencia de zonas pandémicas de importancia, sus antecedentes personales, especialmente si presenta comorbilidades, como patologías en vías respiratorias superiores o inferiores, patologías cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, metabólicas, crónicas o catastróficas. Luego se investigan los signos y síntomas motivos de la consulta. Los principales signos y síntomas de sospecha de COVID-19 son variables y van desde la etapa asintomática hasta presentar fiebre mayor de 38 grados, tos seca, frecuente e intensa, aunque puede también ser productiva, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, falta de olfato y del gusto, signos gastrointestinales o signos de neumonía. Ante cualquier síntoma, debe consultar a su médico para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Para el efecto, se solicitarán exámenes de laboratorio y el examen específico para COVID-19, que es el hisopado nasofaringio para PCR. Acompáñenos en el próximo programa con un nuevo suceso relacionado con el coronavirus, aquí en su canal 29 Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Quiero iniciar saludándoles a todos y cada uno de ustedes y agradeciéndoles por los buenos comentarios que he recibido en mis redes sociales, tanto por el programa Noche de Miércoles como por el comentario de la semana y, por cierto, por el Plop de la Noticia, que es un espacio diferente, alternativo, irreverente para conocer los temas más cotidianos del quehacer nacional. Les invito a que continúen viendo esos espacios y muchísimas gracias por la buena predisposición que ustedes tienen para con su amigo y servidor. El día de hoy quiero conversar con ustedes a propósito de las dos caras de la moneda, de aquellos que piden amnistías siendo culpables de delitos penales y políticos y de aquellos que, siendo llamados a defender la seguridad y orden, ahora tienen que ser aquellos que son perseguidos por la justicia y muchos de ellos encarcelados. En estos últimos días, la discusión en la Asamblea Nacional se ha circunscrito, entre otras cosas, en hablar de las amnistías a los supuestos luchadores sociales. En ese orden de cosas, yo quiero conversar con ustedes y decirles que la amnistía es una figura constitucional que está ahí y que puede ser plenamente utilizable por quienes crean que pueden ser beneficiados por aquella figura. Y amnistía viene de aquella voz o de aquella palabra que nosotros conocemos muy bien, que es la amnesia. Amnistía viene de amnesia, perdón y olvido.
Pero el perdón y olvido se tiene que dar frente a un proceso que ya está juzgado por autoridad competente. En la Constitución del año 2008, en la del 98, en la anterior a la del 98 y en prácticamente todas las constituciones de la era moderna, hemos podido identificar cómo se garantiza a los ciudadanos el derecho a ser reconocidos como inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Lo que conocemos como la presunción de inocencia, así lo llamamos los abogados, la presunción de inocencia. Por lo tanto, si es que aquellos que dicen ser luchadores sociales, si es que aquellos que han participado en las movilizaciones de octubre del 19, de octubre del 20, de octubre del 21, piensan que formaron parte de un proceso político y que por eso acuden a la Asamblea a buscar la amnistía, déjenme decirles que en primer lugar deben ser juzgados por la justicia ordinaria para no violentar lo que nosotros conocemos como la presunción de inocencia. Caso contrario, ellos mismos, aquellos que están pidiendo la amnistía en la Asamblea, estarían reconociendo que en efecto el delito se cometió, que la infracción se suscitó, que la sanción debería existir y que por eso ellos piden perdón y olvido porque se trata de un delito político. Pero claro, lo que sucedió en octubre del 19 no es justamente una colección de delitos políticos, no, es una colección de delitos de carácter regular, delitos comunes. El destruir, por ejemplo, archivos y registros en la Contraloría General del Estado no es, bajo ninguna circunstancia, un delito político. El que nosotros hayamos tenido que asistir al secuestro de policías dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por parte de la dirigencia indígena no es un delito político, es un delito común. El que la ciudad de Quito y el país haya visto con asombro cómo hordas informes y masas humanas caminaron hacia Teleamazonas, por ejemplo, para incendiar sus instalaciones, no es justamente un delito político, es un delito común de terrorismo, de incendio de instituciones privadas. No se diga lo que sucedió con la Contraloría, no se diga lo que sucedió con el periodista Freddy Paredes. Señores de la Comisión de Garantías Constitucionales y de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, señor Fernando Cabascango, usted que ya dio muestras de no ser justamente el más claro conocedor de la norma cuando llevó adelante el proceso aquel de los Pandora Papers que hasta ahora no tiene ninguna prueba en concreto y que tuvo que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional como una de las más grandes burlas y una de las más grandes cantinfladas que ha tenido que vivir la historia republicana del país, quiero invitarle a que tenga claro que los procesos de amnistía en el Ecuador no pueden ser entendidos como aquel conjunto de perdones que se den a aquellos que pusieron en terror a la ciudad de Quito durante esos 13 días de paro nacional. Se quieren beneficiar no solamente los ciudadanos de a pie que fueron puestos como burropiés para caminar y para abrir espacio y abrir trocha dentro de las movilizaciones. Están queriéndose beneficiar también los dirigentes de ese paro. El señor Leonidas Issa, el señor Jaime Vargas, la señora Paola Pavón, prefecta de Pichincha, el señor Virgilio Hernández y unos 4 asesores de medio pelo que tienen en la prefectura de Pichincha que fueron encontrados con ciertos indicios para ser juzgados por sabotaje y terrorismo. Esas mismas figuras que ustedes, los correístas, los revolucionarios del siglo XXI, utilizaron cuando encontraban, por ejemplo, a un ciudadano trasladando un monigote en una camioneta. Le juzgaron por sabotaje y terrorismo y no hubo amnistía ni indulto que valga. Por lo tanto, ahora que ustedes pretenden llevar adelante un proceso a través del cual se les perdone y se olvide lo que sucedió en octubre del 19, pues estoy seguro que la ciudadanía quiteña y aquellos que vivieron el terror en esas jornadas de octubre estarán pendientes de que la Asamblea Nacional responda a sus mandantes y no solamente a sus coidearios o correligionarios. Señor Issa, usted es la quinta esencia de todo lo bueno. A veces me pregunto, como decía Rajoy, si quisiera algún momento ser como usted. Usted se declara un hombre absolutamente inocente de todo lo que sucede, pero en el libro Estallido que usted dice haber escrito, habla sobre la violencia legítima,
sobre la violencia contra el poder. Y eso que usted encabezó en el 19, de la mano con Jaime Vargas, no tiene que entrar dentro del plano del perdón y olvido dentro de la Asamblea Nacional. No, esto no es un tema de perdones políticos, esto es un tema de juzgamiento y pacificación. El presidente Lasso la semana anterior en una intervención decía que había instruido a sus asambleístas dentro de la Asamblea para que voten en favor de la pacificación. Sí, presidente Lasso, yo estoy de acuerdo con usted. El país necesita paz y tranquilidad para poder salir adelante. Pero esa paz no tiene que implicar olvido. Pero esa paz tiene que ser con justicia. Pero en esa paz habrá que sancionar a aquellos que violentaron el Estado de Derecho, la vida, la propiedad y la integridad de las personas. Caso contrario, estaríamos cayendo simplemente en la impunidad que nadie quiere en este país. Pero así como hay aquellos que tienen la cara de ir a la Asamblea Nacional a pedir que se les se les dé amnistía por los delitos políticos que cometieron en el 19, estamos asistiendo también con pena y con molestia generalizada a cómo se están sancionando a nuestros oficiales de policía que en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales están evitando la comisión de delitos en el Ecuador. Somos una especie rara, somos una especie difícil, somos una ciudadanía muy complicada. Si la ciudadanía está pendiente de los temas y ve que la policía no actúa o actúa tarde, pues todos a través de las redes sociales, medios de comunicación convencionales, periódicos, diálogos en la calle, nos vamos encima de la policía diciendo que los delitos se pudieron haber evitado, pero que la policía no actúa. Y cuando la policía actúa, en cambio, resulta que los administradores de justicia, en lugar de entender que el bien superior de una sociedad es la paz y la justicia, se decantan por los derechos humanos de los delincuentes. Ahora resulta que el cabo Santiago Olmedo, un ciudadano que entendió que su vocación por la policía y el servicio desde la fuerza pública es no solamente cuando está con uniforme, sino sin él, y actúa en un proceso en donde un menor de edad estaba siendo agredido y posiblemente asesinado por un par de delincuentes, está siendo sancionado por la justicia ordinaria a 3 años 4 meses de prisión y diciendo que le están presentando una pena atenuada, es decir, una pena como que le hacen un favor por no ponerle bastante más. No, señores jueces, señora María del Carmen Maldonado, presidente del Consejo de la Judicatura, este tipo de temas no se pueden seguir dando en el Ecuador. No podemos tener la lógica de que los pájaros les disparan a las escopetas. Esas organizaciones de derechos humanos que han hecho del Ecuador un espacio en donde puede hacer lo que quiere, quien quiere y cuando quiere, no se pueden salir con la suya. La fuerza pública está para garantizar la paz, la seguridad y el orden. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de bien, los que nos ganamos el pan trabajando todos los días, los que estamos preocupados por mandar a nuestros hijos al colegio, los que estamos preocupados por tributar puntualmente al Estado ecuatoriano, aquellos que creemos que la única forma de salir de la crisis es trabajando, no estamos dispuestos a seguir reconociendo en esas organizaciones de derechos humanos y en esos jueces esas prácticas que son una alcahuetería al abuso del Estado de Derecho y de los bienes jurídicos protegidos. Aquí, por sobre todas las cosas, se debe garantizar los derechos humanos de las víctimas, no de los delincuentes. No podemos seguir lamentando en la ciudad de Quito que un ciudadano salga con su perro a pasearlo en uno de los parques del sur de Quito y al día siguiente se le encuentre muerto en la quebrada del río Machángara porque los delincuentes quisieron llevársele el celular y el par de zapatos. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir tolerando aquello? De pronto, aquellos activistas del progresismo y de la izquierda recalcitrante, aquella que nos tiene sumergido en lo que tenemos ahora, dirán que el discurso del abogado Castillo o lo que ha dicho el abogado Castillo en el comentario de la semana responde a una lógica fascista. Es un facho el abogado Castillo. Pues bueno, podrán decir aquello, pero aquí debemos garantizar la seguridad y el orden, desde la más básica institución pública que es una junta parroquial,
pasando por los municipios, los consejos provinciales y el gobierno nacional. A mí no me vengan con el argumento de que los municipios no tienen facultad para garantizar la seguridad o no tienen competencias en materia de seguridad. Si el municipio de Quito, por ejemplo, no tiene competencia en materia de seguridad, entonces ¿para qué nos cobran la tasa de seguridad? La seguridad que debe brindar el municipio no está en poner más policías, no, está en poner mayor iluminación en las vías, en los parques, mejorar los espacios públicos, hacer que nos apropiemos del espacio público. Ahora, con la pandemia, estamos viviendo una época de terror generalizado en donde la gente no sale y los pocos que salen a hacer actividades comunes y corrientes están siendo asaltados y asesinados, y después los jueces echan a la cárcel a la policía. Me rebelo a aquello, me declaro en rebeldía y creo que ustedes también lo harán. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el comentario de la semana. Hasta la próxima semana. Chao. Global Hoy con Alan Cate. Así se bautizó a una talla en piedra que se podía apreciar en la vía entre Quito y Santo Domingo de los Colorados. Se trataba de un rostro enorme y malévolo que representaba al demonio, o al menos al imaginario que de éste se hacía. Resulta interesante la vinculación que se establece entre el poder y la maldad, tema que es recurrente en la literatura desde el Fausto de Goethe o de Marlowe, basados en una leyenda medieval alemana, hasta El Señor de los Anillos de Tolkien. La noción del cómo el poder cambia profunda y decisivamente a quienes acceden a él y lo ejercen, transformándolos en seres distintos, por lo general peores, que poco a poco van dejando de lado su condición humana para transformarse en otra cosa. Es inevitable referirse y recordar a tantas y tantas personalidades que la historia nos presenta, donde aquellos personajes que llegaron al poder se transformaron en monstruos, casi siempre con sus mentes alteradas por manías nacidas de la esquizofrenia y de la paranoia. Los Calígulas y los Nerones, los Herodes, son todos parientes cercanos de ese Juan sin tierra inglés, vengativo y acomplejado por estar siempre a la sombra de su hermano Ricardo, o de Iván IV el Terrible, el feroz zar que asesina a su hijo y hace abortar a su hija, y cómo no, de los aterradores personajes que el siglo XX nos depara, desde todas partes. Somozas, Trujillos, Batistas, Castros o Duvalieres, vinculados muchos de ellos con el insidioso vudú caribeño, hasta los grandes monstruos, ya en las ligas mayores, los psicópatas por antonomasia como José Stalin, el mayor criminal de la historia, seguido de cerca por Adolfo Hitler, por no citar a Mao, quien causa la peor hecatombe del siglo, más por incompetencia y estupidez ideológica que por designio y propósito. Y así llegamos a nuestros días sin que hayan cambiado mucho las cosas. Cierto es que las concepciones de la Ilustración sobre los indispensables límites al poder, los balances y equilibrios de las funciones, los plazos para su ejercicio, la prohibición de perpetuarse en el cargo, etc., han significado un profundo cambio ahí donde se han aplicado, que por cierto no es en la mayor parte del mundo. Y aún allí, donde se pretende establecerlas, se las llega a pervertir con los cantos de sirenas de los redentores y mesías que llegan para quedarse, predestinados como antiguos monarcas para gobernar absolutamente y, de ser posible, incluso establecer dinastías hereditarias. La inevitable conclusión a la que arribamos ratifica la sabiduría de la Ilustración. El poder es peligroso y mientras más concentrado, más peligroso. Y el poder daña a los hombres buenos, pero a los malos los vuelve monstruos, incapacitados para la diferenciación entre bien y mal, inhumanos y desconectados de la realidad
por las taras psicológicas que, casi como tumores, se manifiestan en ellos. Cualquier crimen está justificado y cualquier criminal que esté con él está a salvo, pues es de los suyos. Lo acabamos de ver durante la penosa y por fortuna muy poco atendida posesión de Daniel Ortega y de su esposa como presidente y vicepresidenta de Nicaragua respectivamente. No podían faltar sus afines, los dictadores Maduro y Díaz-Canel, ni las felicitaciones de Rusia, de China, de Bielorrusia, seguramente también de personajes del prestigio de Assad, el carnicero de Siria. Pero sin duda, el acompañante más prestigioso dentro de la retorcida concepción orteguista del poder es el delegado iraní, el vicepresidente Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, para todos los efectos las SS de la teocracia iraní, con una dilatada carrera como terrorista internacional y actualmente en la lista roja de la Interpol, buscado por su participación en el brutal atentado contra la Mutual Judía AMIA en 1984 en Buenos Aires, en cuya explosión murieron casi 100 personas. Ese ranking de delincuencia no lo exhibe ninguno otro de los invitados, ya que Maduro, por citar a otro con importantes credenciales, recién está siendo notificado con su encauzamiento por crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Todavía le falta para una distinción del nivel de una alerta roja para su captura, sin que esto ponga en duda sus capacidades para lograrlo. Pero las cosas en su sitio. Rezai es un criminal internacional con título y reconocimiento oficial. Maduro un mero aspirante todavía. La presencia de Rezai en Managua ha generado una reacción crítica y una protesta de la Cancillería argentina a su similar nicaragüense por no haber sido advertida de esa presencia, cuya captura es solicitada, en el caso de Rezai, por el gobierno argentino. El reclamo se ha trasladado incluso a la OEA, donde, qué curioso, Argentina se alinea con Washington, el gran Satán nada menos, para condenar la presencia del terrorista en el acto de posesión de Ortega. Desconcierta sin duda el reclamo argentino. Por largo tiempo, el gobierno de Fernández ha sido, por no ser ofensivo, contemplativo con la dictadura nicaragüense. El ala dura del peronismo kirchnerista, la llamada Cámpora, es muy cercana a las posiciones fascistas autoritarias, tan reminiscentes de la etapa fundacional del peronismo y por ende entusiasta defensora de Ortegas y Maduros. A la Argentina le ha costado mucho expresar con claridad una condena ante las evidentes y repetidas acciones antidemocráticas de la dictadura orteguista. En la OEA, cuando se planteó una moción de condena contra esas acciones, se abstuvo. Y tras evidenciarse los vicios del descarado proceso electoral, cuyo resultado ha sido desconocido y rechazado por la comunidad democrática internacional, Argentina lo convalida y reconoce, al asistir su embajador Capitanich, a la posesión de Ortega conjuntamente con el terrorista iraní. ¿De qué puede quejarse el gobierno argentino? Ha sido compañero de cama y de camino de las peores dictaduras del continente durante el kirchnerismo. La actual vicepresidenta gestionó activamente cuando fue presidenta para buscar un entendimiento con Irán y enterrar el tema del atentado. El fiscal Nisman fue asesinado en unas nunca aclaradas circunstancias cuando iba a presentarse ante el Congreso con sus conclusiones en torno al encubrimiento de lo ocurrido en el atentado. Si con todos estos antecedentes se sigue privilegiando las relaciones con dictaduras gangsteriles, ¿de qué se puede quejar Argentina? Pactar con el diablo tiene su precio.
Que lo digan sino los que todavía esperan las vacunas rusas y la futura rehabilitación del sistema eléctrico a cargo ya de China. Un viaje a la central de Coca-Cola Sinclair, no muy lejos de Quito, podría ser, ya que de electricidad se trata, muy iluminadora. Muchas gracias. Editorial. ¿Cómo funciona el cerebro del codicioso? Ramiro Ruiz. No sorprende que algunos políticos, empresarios o funcionarios públicos y privados trabajan con insistencia con el único propósito de ganar dinero. Y mientras más obtienen, más quieren y siguen haciendo trucos para conseguir. Existen personas ansiosas por tener dinero. Tal vez ellos soportan alguna enfermedad porque la mente del codicioso debe tener una forma de funcionamiento. Lo que más caracteriza al codicioso es su interés personal y un egoísmo que nunca consigue satisfacer. Pongo al codicioso en la silla del sospechoso de algún padecimiento. Es lógico considerar que la codicia es una enfermedad mental. ¿Cómo explicar que políticos y empresarios defienden a la codicia? ¿Es posible introducirse en la piel del codicioso que ya es rico y quiere más y más? La avaricia es el afán desordenado de tener riquezas, bienes, posesiones, objetos de valor abstracto y concreto, con la intención de atesorarlos, más de lo que se necesita para la supervivencia básica y la comodidad personal. Avaricia significa deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, placer, estatus y poder. La codicia, por su parte, es la ambición excesiva de riquezas o de personas para la utilización ilícita y criminalmente lucrativa. El codicioso experimenta la necesidad de sentirse por encima de los demás desde el poder. La influencia política, el resplandor social, la ostentación, el éxito económico, sexual y de formas imaginables. Además, se permite la obscena ostentación de cinismo. La codicia y la avaricia crean deslealtad, traición deliberada para beneficio personal, como el caso de dejarse sobornar o exigir la recompensa ilícita antes de que los hechos se produzcan. Los codiciosos y avaros buscan acumular dinero, objetos y posesiones de todo tipo, incluidas personas, mediante el abuso de poder de cualquier tipo. La estafa, el robo, el secuestro y el asalto en todas las variedades imaginables. Ellos utilizan el engaño, el poder económico y político, la manipulación, tergiversación o descalificación de las leyes que estorban. Pasan por encima o engañando a las autoridades. Si algo se interpone en la codicia, sencillamente hay que cambiar o destruir. Las posesiones y el lujo no son ni naturales ni tampoco necesarias. En efecto, el límite de la riqueza depende del horizonte de necesidades de cada codicioso. Además, es relativo. Schopenhauer escribió una frase fotográfica: la riqueza se asemeja al agua salada. Cuando más se bebe, más sediento está uno. Lo mismo vale para la fama. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadreo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad, el despotismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, las agresiones al medio ambiente. En las democracias avanzadas, con los comportamientos corruptos cercanos al poder, casi nunca pasa nada. Quedan exhortados con lo que se entiende como castigo político. Un castigo que normalmente se reduce a perder el poder, para volver a alcanzarlo cuando las aguas se calmen. Y si se mantienen los cargos después de unas elecciones, la consecuencia es que lo que se hizo, aunque fuera una fechoría, se considera positivo, pues el pueblo así lo decide. De manera que la moral pública se asimila a la opinión de la mayoría. Así, lo que está bien o mal acaba reducido a la relatividad democrática.
Las mayorías, y en general mayorías minoritarias, deciden. A la codicia y a su pareja la avaricia, las encontramos en el origen del colonialismo y la esclavitud. Han sido uno de los peores males que ha soportado la humanidad. Recordemos que tras relacionarse con comportamientos inmorales, han causado guerras, corrupción, traiciones y delitos, estafas, robos, asesinatos y mentiras. El codicioso casi siempre se beneficia a costa del resto de la población. Ramiro Ruiz. Jueces sin Disney World, editorial de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. El embajador de los Estados Unidos anunció días atrás que a varios jueces ecuatorianos se les habían cancelado sus visas para ingresar a ese país por razones de corrupción. Ya no podrán, al parecer, visitar al Pato Donald en Disney World ni ir de compras a Miami. La reacción a semejante anuncio no se hizo esperar. Varias voces desde la sociedad civil coincidieron en que resulta increíble haber tenido que llegar a tal punto que sea un embajador extranjero el que nos recuerde que tenemos un serio problema en la administración de justicia. Aunque el problema de la corrupción judicial no es una novedad en nuestro país, la decisión del gobierno estadounidense ciertamente no deja de golpear la conciencia nacional, o al menos de aquellos que tienen interés en ver a nuestro país como una nación más próspera, justa y eficiente. La corrupción, y en especial la corrupción judicial, es probablemente uno de los obstáculos más grandes que impiden a las sociedades alcanzar niveles razonables de distribución de la riqueza, innovación y competitividad. No es una coincidencia que las naciones con menos corrupción judicial en el mundo son aquellas donde hay menos brechas sociales. En su magistral estudio sobre el capitalismo contemporáneo, Branko Mianovic demuestra y explica las razones por las que en un sistema de justicia transparente es uno de los principales, si no el principal factor ecualizador económico. Podemos tener los mejores planes gubernamentales y exhibir las mejores cifras macroeconómicas. Podemos tener al presidente de la República más comprometido con cambiar el país, a la mejor ministra fiscal general y al mejor presidente de la Comisión de Fiscalización, todo lo cual no deja de ser importante, que sin un sistema judicial profesional, independiente y transparente, todos los logros que se puedan obtener con la implementación de tales planes y buenas intenciones, todos esos resultados terminan desplomándose en el mediano plazo, sino antes, si no existe un sistema judicial confiable por el profesionalismo de sus jueces, por la honestidad de sus magistrados y por el prestigio de sus instituciones. Lograr ese objetivo no es fácil. El peso de los intereses sobre la justicia es enorme. A las élites políticas y económicas del país, salvo contadas excepciones, no les ha interesado nunca tener un poder judicial independiente y libre de corrupción. Y es que buena parte de las fortunas de mucha gente se han construido con base en la corrupción judicial, así como buena parte del poder de muchos movimientos, partidos y líderes políticos se han forjado gracias a su control sobre el poder judicial. Con la justicia bajo su poder, han podido perseguir a los adversarios, acallar a la oposición, hacerse ricos de la noche a la mañana, incumplir contratos, succionarle millones de dólares a la banca pública gracias a supuestas acciones y medidas cautelares constitucionales, tales como ha documentado León Roldós, y en definitiva, burlarse de la ley. Pero sobre todo, saben que nada les pasará, que los buenos elementos de la judicatura, que sí los hay, mirarán a otro lado y que a la larga la sociedad terminará resignándose. Algunos jueces no podrán ir a Disney World, pero la pregunta que importa es, ¿cuándo los ecuatorianos podremos confiar en la justicia? ¿Cuándo? Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Amnistía sin reconciliación. Roberto Aguilar, El Expreso. Amnistía es reconciliación, tanto para quien la concede como para quien la acepta,
Esto implica un reconocimiento tácito de las razones del otro. Es de poner posiciones antagónicas con la certeza de que la convivencia es posible. Es el acuerdo mutuo de olvidar para recomenzar. Así parece haberlo entendido el presidente Guillermo Lasso cuando, a propósito de las amnistías que tramita en estos días la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, aboga por favorecer un ambiente de pacificación en el país y pide una actitud conciliadora en su bloque parlamentario. Suena muy bien, salvo por un pequeño detalle. Tal como se están argumentando y tramitando estas amnistías, o por lo menos el conjunto más vistoso de ellas, es obvio que no buscan una reconciliación de ningún tipo, ni implican el reconocimiento tácito de las razones de nadie por fuera de las propias, ni mucho menos pretenden deponer posiciones antagónicas por la sencilla razón de que sus gestores, los dirigentes indígenas y militantes correístas que las propusieron, actúan bajo la íntima convicción declarada de mil maneras posibles y hasta publicada en sus libros de que la convivencia es inviable. Leonidas Issa y Jaime Vargas, Virgilio Hernández y Paola Pavón razonan, hablan y se conducen como si solo existiera una posibilidad de acción política en el Ecuador: la guerra. ¿Para qué sirven en estas circunstancias las amnistías? A cargo del bulto, la más impresentable de las mesas parlamentarias, lo cual es decir mucho, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, presidida por un señor José Fernando Cabascango, incapaz de leer un texto de corrido, autor del bochornoso informe sobre el caso Pandora Papers, con el que pretendieron animar un golpe de Estado parlamentario e integrada además por una mayoría de militantes correístas y de Pachacutic, solo puede ver en el proceso de amnistías una oportunidad para poner de rodillas al gobierno. No persiguen reconciliación, sino impunidad, que es probablemente la peor de las maneras de mantener abiertas las heridas. Leonidas Issa y Jaime Vargas, Virgilio Hernández y Paola Pavón creen que la democracia es un sistema burgués que debe ser demolido para dar paso a un Estado revolucionario de partido y pensamiento únicos. En octubre de 2019 lo intentaron con violencia, que en su visión ideológica del mundo y de la vida es la partera de la historia. Hubo incendios de infraestructura pública, control violento de las calles y plazas, secuestro y tortura de policías y periodistas, destrucción de ambulancias en servicio con los muertos consiguientes, y la sociedad civil, en fin, fue tomada como rehén. Pero ellos no admiten culpa alguna, por el contrario, se dicen víctimas de la persecución del Estado. Hoy aspiran a ser amnistiados, no para pasar la página y empezar una nueva etapa de convivencia, sino para intentarlo de nuevo. Porque todo lo que personas como Leonidas Issa y Jaime Vargas y Virgilio Hernández y Paola Pavón hicieron en octubre de 2019, lo volverían a hacer si mañana se les tercia o cuando se pueda. Lo más pronto, por supuesto. Para eso, para hacerlo de nuevo, quieren la amnistía. Por eso, cuando Guillermo Lasso aboga por una actitud que favorezca un ambiente de pacificación en el país, está tendiendo puentes donde no debe, o simplemente está renunciando a lo irrenunciable, la posibilidad de hacer justicia ahí donde los causantes del mal no muestran arrepentimiento y no creen en la convivencia. Estas amnistías, si se aprueban, serán una derrota para el gobierno y una mala noticia para todos. Roberto Aguilar, El Expreso. El blog de la noticia con Andrés Castillo.
Viernes 21 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el plop de la noticia. Esta semana concluye con muchísimos problemas en materia de seguridad, con muchísimos problemas en materia de justicia, con muchísimos problemas en materia de sentido común. Resulta que en esta semana, mientras por un lado piden amnistía a aquellos que quieren salir del problema del paro del 2019, la justicia ha decidido sancionar con 3 años y 4 meses de prisión a un miembro de la fuerza pública, de la Policía Nacional, que resolvió actuar para evitar un asalto en la ciudad de Riobamba. Y esto no es solamente un problema de los jueces, no. Los jueces muchas de las veces lo que hacen es aplicar lo que está en la norma. Y por eso es que tenemos abogados que en redes sociales dicen: si es que usted no ha leído el proceso, no opine; si es que usted no es abogado, no tiene por qué decir nada, cuando estas cosas no siempre son solo de normas, sino también de sentido común. Si no le damos fuerza a las Fuerzas Armadas, si no le damos fuerza a la policía, si no le damos respaldo a los oficiales que actúan dentro del marco de la ley para garantizar la seguridad y el orden, vamos a seguir viviendo estos momentos de incertidumbre que está viviendo el Ecuador. Vamos a seguir viviendo estos momentos en donde mientras por un lado se sanciona un policía, en la misma noche que se sanciona a aquel oficial, están asesinando a un turista holandés que se baja de un barco que viene desde Europa para conocer la ciudad de Guayaquil, ir al Cerro Santana, entrar a uno de los locales y por robarle la cámara de fotos lo asesinan. No hablemos solamente de normas, no hablemos solamente de leyes, no hablemos solamente de profesiones y quiénes pueden hablar y quiénes no. Entendamos que a veces, si no la gran mayoría de las ocasiones, lo más importante es darle rienda suelta al sentido común. A veces el menos común de los sentidos. Señores de la Asamblea, pónganle ojo a estas cosas que están pasando, porque lo que necesitamos no es solamente jueces diligentes, sino leyes que permitan sancionar a los delincuentes. Esto fue el blog de la noticia. Soy Andrés Castillo Maldonado. Hasta el lunes. Hasta luego. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito; Instagram, @telesucesos_; Twitter, @telesucesos29; YouTube, Telesucesos HD; y en nuestra página web www.telesucesos.net. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.